Hola a todos, bienvenidos a una conversación razonable. Mi nombre es Pastor Randy Morrison, estamos en Minnesota, está nevando, hace frío, pero tengo a un gran amigo aquí que calentará mi corazón. Me emociona tanto estar contigo y ahora estamos en Twitter, en Facebook, estamos en todas partes. Desde donde nos estés viendo, bienvenido a una conversación razonable. Hoy tengo a un invitado conmigo, buen amigo mío, hombre de Dios, ama a Dios, con una gran esposa. Bueno, el arzobispo Felton está con nosotros hoy. Gracias en verdad por invitarme. Siempre es un gusto verte. Ya dije, una vez al mes quiero que nos reunamos, ya que no ves a muchos predicadores hacer esto y solo hablar de las Escrituras. Pero hoy quiero hacer algo diferente, porque sabemos que sucede en el mundo. Hay problemas allá afuera. Pero quiero volver a la Biblia. Y hay una escritura que ahora viene a mi mente, Aquí Jeremías vamos. 29. Aquí vamos. Y hermano, Aquí verás, vamos. muchas personas profetizan muchas cosas. Ah, Mucho de fácil, Dios nos librará, el virus desaparecerá mm, y sigue aquí. El corona se irá. Ah, sí, no se va, aún no se va. El corona sigue aquí. Sigue aquí. Pero tomemos las escrituras desde tu experiencia, tu entendimiento de estas. Tenemos muchos predicadores diciendo cosas a la gente que los desanima. Pero en ese versículo dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y es un gran versículo de las escrituras. Quiero que retrocedamos. Retrocede el camión un poco aquí. Y revisaremos esto y solo compártenos, solo vamos a dialogar alrededor de esta escritura. ¿Qué piensas de esa escritura cuando las personas la citan? Cualquier escritura que cites fuera de su contexto es el arma más mortal en contra del plan de Dios que puedas practicar. Sí, Siempre que leas la Biblia, tu meta no debe ser ¿qué puedo sacar de esto? sí. Debe ser ¿quién escribía? Ujú. ¿A quién le escribía? Sí. ¿Cuáles son los versículos clave en la escritura? Ujú. ¿Cómo entendía la gente en tiempos del escritor lo que escribió? Sí. ¿Y cuál es el mensaje que intentaban expresar? Sí. Y Ujú. después de todo eso, y un poco más, ya Sí. sabes, la cultura, el lenguaje Sí. de ese tiempo, y luego hagamos algo simple, lee todos los capítulos anteriores a ese y Pero no lo hace. obtén el significado entero del texto. Sí. Y luego veré si puedo vivir Jeremías 29 Ujú. y aplicarlo a mi situación, Sí, sí. sin darme Sí. cuenta que hay contexto con el que Jeremías lidiaba. Ujú. Él le hablaba a una audiencia. Sí. Dios no estaba feliz con las No. personas. Y la razón por la que terminaron en esclavitud no fue porque los babilonios los odiaran y Dios los envió ahí. Sí, Y a la exacto. gente no le gusta lidiar con eso. Y bueno, yo creo que lo que no es enviado por Dios es usado por Dios. Ujú. ¿Cierto? Porque estas personas eran rebeldes. Son los mismos que Dios sacó, ¿cierto? Esto es heredado por generaciones. Pero es asombroso Correcto. que una generación lo pasará y la siguiente no aprenderá nada de la generación previa. Absolutamente. Y creo que el desafío que tienen las personas con algunos, no los llamo escrituras, los llamo arrebatos. ¿Arrebatos? Arrebatas ese versículo de su contexto e intentas hacer que diga lo que tú quieres que diga. Sí, Y sí. lo que vemos aquí es el carácter de Dios, porque el Ujú. mismo Dios que te da bendiciones pactadas Sí. permitirá que quedes en cautiverio, Sí. porque el Dios que te ama te corrige, Sí. el Dios que te corrige también mostrará que su corrección es amor. Ujú. Y la sociedad de hoy no queremos que Dios sea un Dios de claustro y de bendiciones. No. No queremos que sea un Dios de corrección y un Dios que repruebe o Sí, reprenda. sí. Solo queremos oír cosas lindas. Pero esa es esta generación, ¿cierto? Esta generación de ahora, la generación de padres rescatadores, ¿cierto? Todo Señor. lo resuelven. Y bueno, el niño se lastima la rodilla y cree que muere porque Cierto. no sabe cómo superar las cosas. Incluso con el virus, Ujú. la gente se desmorona y todos están como, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque el Dios que ellos creen que es el Dios que no permite que suframos. Sí. Es el Dios que no ha permitido que su pueblo vea hambruna. Sí. Tenemos civilizaciones que están Ujú. enterradas a 20, 30 pies bajo tierra. Sí. Esas Sí. fueron civilizaciones bíblicas. Sí. Y Sí. Dios permitió que esas cosas pasaran. Ujú. Bueno, lo que pasa al final con
los creyentes. Ujú. Bueno, no puedo hablar de los creyentes. Creo que creyentes está bien. Creo que los creyentes pasan por sufrimiento. Creo que los creyentes lo entienden, leen la Biblia y lo saben. Sí. Pero fallamos aquí. Sí. ¿Por qué predicamos esto? Sí, nosotros Sí, así es. predicamos Sí, justo debemos, así. debemos encontrar un mensaje para que las personas vuelvan, Ujú. pero no predicamos el mensaje que los hizo arrepentirse Ah, y sigan el camino del reino. sí. Ya sabes, como tu Sí, hijo sí. ha predicado últimamente. Sí, predicó del reino del gozo el domingo, Sí. ¿cierto? Pero veo este versículo de las Escrituras y pensando que Jeremías era un profeta, pero iba en contra de otros profetas. Mm. No lo querían, ¿verdad? ¿Cierto? No lo querían y los profetas reales no serán queridos. Porque la Biblia habla sobre, en Jeremías, por supuesto, estaba bien versado en todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. Sí. Él sabe que Dios está contra los profetas falsos. Ujú. En el libro de Deuteronomio. Wow, muy atrás. Muy atrás. Ujú. Y en realidad Dios nos enseña cómo identificarlos. Sí. Y hay un pasaje en Éxodo donde Dios dice, no dejarás que vivan las brujas. Mm. ¿Por qué Dios no quiere que viva una bruja? Adivinación. Así que Sí. hablemos sobre eso. ¿Qué es la adivinación desde una definición del diccionario? Es meterse con poderes que no son de Dios y hablar como si fueras inspirado por Dios. Ah, Dios dice, sí. no dejes que esa persona viva. Ujú. La adivinación no es diferente ahora con profetas falsos. Pero es lo que hacen, sí. Escuchan al espíritu incorrecto. Escuchan al espíritu incorrecto y dicen que hablan por Dios, porque cuando te paras tan hermosamente y tan elocuentemente, cuando predicas y abres tu Biblia y le dices a la Sí. gente, esto Ujú. es, y muchas veces al predicar dices, no te enojes conmigo, yo solo soy el mensajero. Solo predico la palabra. Un mensajero, Sí. esto no es la palabra de Sí, Dios. sí. En otras palabras, esto debe obedecerse porque Dios lo dijo. Ujú. Los profetas falsos no intentan hacer eso. Descubramos dónde está la gente. Descubramos qué necesitan, amigo. Dale a las personas lo que quieren. Ahora, cuando leemos esto, bueno, vamos a volver a Jeremías capítulo 23 y él sigue lidiando con ellos ahí, hablando sobre el corazón de Dios. Habló de su corazón quebrantado, pues el versículo 9 del 23 dice, mi corazón está quebrantado dentro de mí por los profetas. Por los profetas. Sí, Y sí, del 9 al versículo 40, creo yo. Él Sí. lidia con eso. sí. No, continúa, lo haces No, bien. no, solo quise mencionarlo para mostrarte que podemos hablar de los profetas de hoy profetizando. Y cuando lees de los profetas reales en la Biblia, y bueno, yo creo en las Compara. promesas de Dios, creo en ellas, pero Dios nunca te dio una promesa sin un plan, ¿cierto? Queremos las promesas de Dios, pero no queremos el plan de Dios para llegar a las promesas de Dios. Es como, quiero ir a Hawái, pero no quiero volar. El proceso es subirse a un avión por 8 horas, Así es. ¿cierto? Cierto. Pasar turbulencias Claro. que no esperabas. Sí. Ir sobre el océano, sobrevolar el agua. Así es. ¿Cierto? Es verdad. Pero debes confiar en que el piloto te llevará allá. Y a Amén. veces pienso que no confiamos en Dios lo suficiente cuando se trata de una palabra de Dios. Porque pensamos que debe pasar de inmediato. Pienso que las personas siguen a los falsos profetas porque no han identificado quién es su verdadero profeta. Ujú. Jeremías capítulo 3, les daré Sí. pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Lee la Biblia, todo lo que quieras, Sí. pero necesitarás un maestro. Sí. Y ese capítulo entero habla de que las personas tropezaban. Ujú. Y la respuesta de Dios para evitar que las personas tropezaran Sí. son los pastores. Ujú. Entonces sigues a un profeta falso Sí. porque no tienes uno verdadero. Ujú. O no sigues al verdadero que tienes. Sí. Cuando venía a esta iglesia, no escuchaba a nadie más. Ujú. Te lo dirán, compraba todos los cassettes que podía. Hice de mi carro la Universidad de Randy Morrison. Si voy a Ajá. estar debajo de ti, voy a seguirte. Sí. No voy a ir a medio camino. Ujú. Tú eres la voz de Dios para mí. Sí. Y luego me sacaste de tu iglesia. Yo no te saqué, te dije, ve a hacer lo que Dios te llamó a hacer.
No te sientes aquí y seas flojo. Ve y haz lo que Dios te llamó a hacer. Almorzamos. Bueno, almorzamos en... Mi esposa y yo nos emocionamos. Ya habíamos predicado, establecido iglesias y al llegar a las ciudades gemelas estuve en paz. Ujú. Huía del llamado, no hay Sí, duda de eso, porque sí. yo solo quería relajarme y disfrutar a mi familia. Pero cuando me dijiste eso en ese almuerzo, Sí. fue todo. Ujú. Porque tú eres mi pastor. Sí. Ujú. Esto es lo que las personas no entienden. Si tienes un pastor, entonces, ¿por qué estás en el ministerio de las piñas? ¿Por qué escuchas a estos? Oye, sé No seré amable. amable. ¿Por qué escuchas a estos ignorantes de la Biblia, de doctrina Ujú. vacía, Sí. hambrientos de dinero, Ujú. personas egoístas, lujuriosas, cuando tienes un pastor Sí. que no está en tu vida por dinero? Ujú. No está en tu vida porque quiera sacar algo de ti, sino que Ujú. busca poner algo En en ti, ti. eso es, reforzando Así a las que, personas, amigo. reforzándote para que Ujú. puedas salir y, Sí. como dijiste, lograr tu destino. Sí, sí. Y bueno, mencionas eso y es asombroso al leer Jeremías. Me gusta investigar estas cosas y bueno, nunca profetizas a las personas, Ujú. como dijiste, construir casas, construir una vida y pues involucrarse en la economía, involucrarse en todas esas cosas por ellos y no por él. Él no Mm. dijo, dame $100 y te bendeciré o ese tipo de cosas. Y bueno, escucho mucho esas cosas así. Soy muy generoso, tú lo sabes, me Sí, lo gusta. eres. Pero me gusta dar cuando el Espíritu Santo me lo dice, Amén. ¿cierto? Y no cuando las personas intentan decirme, bueno, esto es lo que Dios dice que debes hacer. A veces pienso que eso es algo oscuro, ¿entiendes? Creo que los profetas de los que hablaba Jeremías eran así, ¿cierto? No Mm. se preocupaban por la voluntad de Dios para las personas. Mm. Y, de nuevo, es absolutamente correcto. Ujú. Pero, incluso en nuestros días, ¿en verdad sabemos cuál es la voluntad de Dios? Es una buena pregunta. Las personas están tan desencantadas ahora y tan ah, molestas con los predicadores, Sí. que hicieron algo que la Biblia, lo cual es peor, lo que es peor que escuchar a un profeta falso, es pensar que el Espíritu Santo es tu pastor. Ujú. Sí, entiendo, pero muchas Sí. personas, ya sabes, seguramente también van contigo y alguien, cuando les dicen algo, dicen que sienten que el Señor los guía, ¿sabes?, hacia otro lugar. Puedo sentirme mal, no porque se vayan. Me siento mal porque... ¿Por qué Dios no me dice que me vaya? Y quiero, literalmente yo, bueno, ¿y si un Dios les dijo que se fueran? Pero, ¿Cierto? pero, pero este es el problema con ese hombre. Dios te dijo que te fueras, pero no te dijo que dieras estando aquí. Y no te dijo que Es vivieras bien, cierto, y no te amigo, sí. dijo que fueras fiel, y no Sí, te dijo que ganaras almas, y no te dijo ayúdame a ser discípulos, y no sí. te dijo nada más, pero te dijo que te Que te fueras. Ah, no fueras. me vengas con Pero eso. las personas piensan que, bueno, les gusta usar a Dios como capa para Sí, cubrirse. Y cuando lees sobre Lot, sabes que Lot quería cubrirse con un velo, pero sí, tenía intenciones ocultas. Y a veces sí. creo que las personas que no escuchan a Dios no tienen un pastor y dicen, bueno, también escucho a Dios como tú oyes a Dios. Y siempre les digo, si escuchas a Dios, entonces debes triunfar en lo que sea que Dios te dijo que hicieras. Ujú, No mm. vuelvas y digas, bueno, no es, no quiero oírte. Si es Dios, me gusta lo que uno de los predicadores de antes, Kenneth Hagin, solía decir. Decía, si alguien se acerca a profetizar sobre ti, sí, dice el Señor, ve a África. Decía, debes llevar a esa persona contigo para que te diga cuándo volver. Eso es ¿Entiendes lo que bueno. digo? Hice Y amistad con él escuché hace eso y mucho. dije, pero eso es verdad, porque nosotros creo que las personas, sinceramente, quieren escuchar a Dios. Pero no les enseñaron cómo escuchar la voz de Dios. Por eso Dios habló Mm, del ministerio quíntuple completo. Y, estoy de y es acuerdo. lo que equipó a los santos para las obras del ministerio. Claro, y estoy de acuerdo. Y creo fuertemente que Dios no te habla hasta que haces el trabajo. Mm. Escuchas a Dios, pero a todos los que Dios les habló trabajaban. Es cierto, todos los que vinieron aquí tenían un trabajo.
Tenían Y bueno, trabajo. él no llamó, y quienes no tenían trabajo dijeron, Jesús, yo voy contigo, solo vuelve a casa, dile, Sí, dile a las personas sí, las grandes sí. cosas que hago. No Sí. vendrás conmigo, no tienes trabajo, no tienes ética para seguirme. Esto es Wow. trabajo. Ujú. Esto es trabajo. Entonces, cuando las personas se te acercan y dicen, las personas se me acercan y dicen, pues Dios me dijo que me fuera. Bueno, yo soy diferente porque me enseñaron que cuando las personas se quieren ir, solo, ya sabes, está bien, bendiciones. Sí. Solía hacer eso. Ahora los desafías. Ya no lo hago más. Porque tal vez yo sea la última voz antes de irte al infierno. Uh. O antes de que tropieces. Sí. Y bueno, no digo que todos los que se van para allá, no es lo que digo. Sí, no, te Así entiendo. que digo, una persona recientemente, cuando la pandemia empezó, bueno, Dios me dijo bla, bla, bla. Yo le respondí, primero que nada, tú me enviaste un email. Sí, Yo no te envié mis sermones. Yo no te envié mis consejos. sí. Y bueno, está bien. Entonces, Ujú. no creo que Dios te dijera que me enviaras un email. Sí. Lo segundo, cuando veo tu récord, no eres fiel. Intento entender cómo te habló Dios. Así que llegué a la conclusión que tú decidiste irte. Sí. Desde el lado espiritual no estoy de acuerdo contigo, pero del lado Ujú. natural no estoy en tu contra. Sí, no puedes estar en su contra, porque siempre digo a la gente, pongo esto como el hijo pródigo, ¿cierto? Él solo dijo, papá, estoy harto y cansado de vivir en esta casa, quiero hacer lo que quiero, ¿bien? Ujú. Dame lo que me pertenece. Nota que el padre nunca discutió con él. El padre dijo seguro, porque el padre sabía más, ¿cierto? Y le permitió irse, pero no estaba de acuerdo con su decisión. Dios te permitirá hacer muchas cosas. Cuando Israel quería un rey, Dios, queremos un rey como otras personas. Queremos un presidente para que haga lo que queramos que haga por nosotros. No es lo que quieres en estas elecciones. Pero, ¿qué hizo Dios? Dijo, bueno, si dejo a este señor, él te hará muchas cosas. Mm. ¿Eso quieres? Sí. Siempre lo digo así. Digo, a veces le pedimos a Dios que nos dé un rey y cuando este rey viene y nos atormenta y nos trata tan mal, decimos, oye, Dios, mata al rey. ¿Es cierto? Oramos a Dios que se deshaga de él. Siempre le digo a la gente, cuidado con lo que pides. Mm. Cuando se trata de cosas espirituales, ten mucho cuidado con lo que pides. Desarrollar un oído para escuchar a Dios comienza con escuchar la palabra. Sí. Y creo que las personas que escuchan hoy deben darse cuenta que hay tres cosas. Las personas que oyen a Dios pueden discernir entre la voz de lo que es verdad y lo que es falso. Número 1, se someten del todo a Dios. Mm, Número 2, se someten del todo a la palabra de Dios. Sí. Y número 3, empapan su alma en oración. ujú. Eso desarrolla un discernimiento en ti y construye una fuerza en ti que cuando escuchas algo que es falso, sabes que es falso porque no suena como la voz a la que te sometiste, sobre la que tú meditas Sí. y la que buscas al orar. Sí. Así que creo que la falta de oración es la plataforma para los profetas falsos. Jesús tuvo la iglesia Sí. más grande en sus días. Y Absolutamente. creo que un día se levantó y el Espíritu Santo le dijo, predica sobre compromiso. Come mi carne y bebe mi sangre. Y eso fue, ¿qué? Una enseñanza difícil, ¿cierto? Y muchas veces, incluso en el Antiguo Testamento, cuando Moisés el Señor comenzó a hablar, las personas dijeron, no queremos oír eso, es muy difícil. Porque creo que las personas quieren mensajes fáciles ahora, y creo que es difícil para quienes han predicado por tantos años el cambiar ahora y comenzar a predicar la verdad. Sí, porque la verdad no está en ellos. Sí. La Biblia dice en Juan capítulo 3, el Sí. enviado de Dios comunica Sí. el mensaje divino. Ujú. Entonces, si las palabras de Dios no estaban en ellos previo a que la pandemia llegara, Sí. no estarán en ellos ahora, porque no parece gracioso escuchar palabras de fe, predicadores de prosperidad, intentar Ujú. predicar del arrepentimiento. Me río de ellos, porque ni siquiera conocen la palabra. Ujú. Y ni Sí. siquiera saben cuál es el objeto y la confianza del Evangelio. Cambiamos nuestras vidas para vivir en la imagen de Dios. Somos los portadores de la imagen de Dios en la tierra. Sí. Y nosotros mostramos al mundo cómo serán los nuevos cielos y la nueva tierra. Ujú. Así que practicamos ahora lo que seremos eternamente. Sí, Pero sí, eso no sí, está sí. en sus mentes. Sí. Y bueno, Jeremías Sí. viene en el capítulo 29. Sí. Y Jeremías, él comienza así, dice,
El El Señor. Señor. Bien, Sí, eso lo establece. sí. Lo establece. Yo escucharé al hombre al que castigaron. Yo escucharé, y él salió de ahí. Escucaré al hombre que aprisionaron y salió de ahí. Yo escucharé Ujú. al hombre que está dispuesto a pararse y decir, así es el Señor. Veo su vida. Él es Ujú. la forma en que maneja la palabra, no la forma en que conduce un carro. Tu Bentley Sí, no te hace un profeta creíble. Tampoco sí. una casa te hace un profeta creíble. El cómo manejas la palabra personalmente. Ujú. Bueno, creo que a veces las personas predican una palabra que nunca experimentaron en persona. Para mí, cuando digo Ajá. afirmaciones, tú conoces algunas de las mías. No sé qué clase de té eres hasta que te pongo en agua Te pongo en agua caliente. caliente. ¿Sabes de qué hablo? No sabes si lo lograrás o no. Le digo a la gente todo el tiempo, digo, este coronavirus, por lo que pasamos justo ahora, pérdida de trabajo, nos puso Mm, a prueba. ujú, Sacude nuestra fe. mm, Si en mm. realidad crees lo que la palabra dice, Vamos, no debes desviarte de ella. no debe moverte. ¿Entiendes? Si Dios dice, me gusta cuando Pablo iba a Roma y luego sube al barco y le dice a todos, no se vayan, quédense aquí. Y Quédense en el decide barco. quedarse. Y bueno, eso no fue su mala decisión, no, era el prisionero. Cierto. Pero dijeron que el Señor le habló Ujú. y dijo, todas nuestras vidas se salvarán. Lo ¿Qué? lograremos. No, nos estamos hundiendo. Se asustaron. Pero escucha esto. Él dijo, quédense en el Sí. barco. Ahora, si escuchamos mensajes así y pensamos, bien, alabado Dios, Dios nos protegerá. Y bueno, Ujú. no te sobrevendrá mal ni la plaga se acercará a tu tienda. Pero el barco se destruyó. Así fue. Pero lo que me gusta, lo lees ahí, todos se aferraron a un pedazo del Mm. barco. Dije, no me importa qué pase, me aferraré a lo que Dios dice. Tal vez estoy en el agua y bueno, tal vez estoy tragando mucha agua, pero Dios dijo que lo lograremos. Dios dijo que superaremos este virus. Dijo, y si Dios lo dijo, dijo que viviré y no Vamos, pereceré, viviré y no vamos. Sabes que pereceré. ya Voy a comenzaste. comenzar a Predica, predicar amigo. esto. Jesús, Bien. ayúdame. Es la palabra del Sí, Señor. señor. Quédate en el Sí, barco. señor. Quédate con lo que Dios Sí, dice. señor. Si Dios dice que 70 años después nos liberará de Babilonia, bien, hijo, quiero que sirvas a Dios. Bien, hija, quiero que sirvas a Dios. Bien, esposa, quédate conmigo. Lo lograremos. Amén. Morimos y tal vez no lo vemos. Martin Luther King dijo, he visto la montaña. Tal vez llegue ahí. Sí, Y no era para el 60, 61, 62. sí, Seguimos en el sí, proceso y debemos sí. enfocarnos. Lo lograremos. Lo lograremos. Y tú que nos estás viendo hoy, tú superarás Vamos, este vamos, virus. predica, No predica, escuches a predica. personas que dicen que no Grítalo. será hoy o mañana. Si tenemos que pasar por esto, pasaremos. Y arzobispo, me gusta cómo trabaja Dios. Dios no solo nos libera de las cosas, nos libera a través de las cosas. Mm. No queremos pasar por las cosas. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nuestro Dios nos liberará. Y si no lo hace, Y si no, no queremos decirlo, llamamos incredulidad. y si no, aún así no nos No inclinaremos. cambia nada. Si perdemos el trabajo, si nos quitan la casa, si el país entero se queda Pero sin ese no es población. Dios, hermano. Ese no es Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Debemos pasar por eso, ¿Por amigo, qué no nos gustan esa clase de palabras? porque a la gente no le gusta la incomodidad. La Biblia Mm, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pues el Espíritu sí, estaba contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y estas son contrarias, pero si sigues al Espíritu, no caerás en lo carnal. Y el sí. problema es que las personas son muy carnales. Son muy Ujú. carnales, pero no lo sabes hasta que se requiere una vida espiritual para pasar por ciertas cosas naturales. Ujú. Así que superar esto revela qué tan espiritual eres y qué tanto no lo eres. Pero mientras los Jeremías siguen aquí diciendo, bien, no lo entiendes, no estás ahí, pero puedes llegar ahí. Puedes llegar Puedes ahí. llegar ahí. No hablemos de lo que no lograste ayer. Sí, Justo ahora, el sí, corona es una prueba. sí. El corona es sacar a algunas personas y aún saldrán más personas y Ujú. nadie sabe quién más saldrá. Sí, Pero sí, eso es lo que hago ahora. sí. Y debes estar listo para ver al rey. Debes estar Ujú. listo para la venida del Señor.
porque tú no sabes cuándo morirás y no sabes cuándo vendrá el Señor. Debes Sí, estar listo debes para estar ambas. listo. Así dijo el Señor. Sí, bueno, siempre le digo a las personas que vivo como si el Señor viniera mañana, pero planeo como si viniera dentro de 100 años. Amén. Porque eso dice en Jeremías 29, edifica casas, cuida a tu familia. Pasaremos por esto, pero estaremos bien. ¿Sí? Sí. Y eso es lo que creo que las personas deben saber. Sí, vamos a pasar por esto, no te desanimes, no te deprimas, no te detengas. Vamos, busquemos al Señor. No, pero eso creo que es una gran palabra para hoy, porque Ujú. veo eso ahora, para ponerle más atención. Edifiquen casas y habítenlas, dice el versículo 5. Sí. Planten huertos y coman del fruto de ellos. Contraigan matrimonio y engendren hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas en matrimonio para Sí. que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos Involúcrate, y amigo, rueguen, involúcrate. rueguen por ella al Señor, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. Dijo, bueno, los llevé a un lugar donde no me conocen, Sí. pero debes orar Sí. y hacer el bien ahí. Ten un buen testigo ahí, porque si la ciudad se derrumba, tú te Tú te derrumbarás. derrumbarás. Sí. Y no cambiaré esto por 70 años. Así dijo el Señor. Esto es tan es bueno. Y luego bueno. dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus encantadores. Sí. No presten oído a sus sueños que ellos sueñan, pues ellos les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Oh, pero en 2 años el diablo es como 2 más 68. ¿Sabes, amigo? Todo esto, la Biblia es tan poderosa y puede ayudarnos. Así que solo quiero animarte a ti que nos estás viendo hoy. No te desanimes. Tengo algo más, amigo. Vamos, Vamos, continúa. vamos, este versículo es tan bueno y quiero compartirlo. Escucha. Lo sé, pero porque así ha dicho el Señor, cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Entonces, los planes que tengo para ustedes son que pasarán por Lo estos 70 pasarás. años, pero tengo algo para ustedes cuando esto termine. Algunas personas morirán en esos 70 años. Sí. Algunas personas no vivirán para ver el plan cumplirse. Debemos ser felices por saber que los planes de Dios se cumplirán, aunque no vivamos para ver algunos de esos cumplirse. Y algunos Pero Él no. dijo, debo completar lo que quiero que se haga. Y digo esto con todo respeto. El corona hace algo y no se levantará hasta que, y uso estas palabras de aquí, él dice, 70 años cuando esto termine. Cuando el corona haga su trabajo perfecto, es cuando Dios lo dejará desaparecer. Ujú. Esto no es sobre China, no es sobre Brasil, no es sobre demócratas y republicanos. Sí. Escuché de las mejores predicaciones en televisión últimamente de las que oí en 70 años. No tengo 70 años. Es que las personas cambian su tono, cambian su tonada y las personas se dan cuenta que algo es diferente. Estamos borrachos en nuestros propios caminos. Estamos borrachos con el éxito. Oh, amigo. ¿Tú sabes quién hizo eso? ¿Quién se emborrachó con el éxito? Mm. Noé. Lo logramos, alabado el Señor, ¿me entiendes? Y muchas veces Sí. creo que nos enfocamos tanto en eso. Y esto nos acerca de nuevo a Dios. Es el momento. Debemos decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, que sea tu voluntad. Llevamos en nuestra voluntad tanto. Y digo esto a cualquier pastor que nos esté viendo hoy. Es momento de volver a arrodillarnos e ir ante Claro. Dios y escuchar una palabra del Señor. Y es lo que necesitan brindar a las personas, no una palabra de aliento, no una palabra de, bueno, cualquiera que les guste decir. Pues esta es la palabra. Tal vez no hagas muchos amigos o influyas a muchas personas, pero es la palabra del Señor. Ahora ves iglesias grandes con 7,000, 6,000, 5,000 asientos vacías. Porque Dios no se trata del edificio. A Él le importa su pueblo. Soy pastor. Pastor es según mi corazón. Ujú. Todo lo que hacemos como ministros es señalar. Nuestro trabajo es guiar a las personas hacia el Señor. Si lees las profecías de Jeremías, siempre señalaban hacia Dios, lo que Dios quería, lo que dice el Señor. Amén. Arzobispo, esto fue muy bueno. Fue Como dije, divertido. una vez al mes vamos a tomar la Biblia y vamos a divertirnos con ella, porque es algo que se necesita en estos días. No necesitamos personas
profetizando cosas buenas. Lidiemos con la verdad y la realidad. Muchas personas están heridas, muchos pasan por dificultades, otros perdieron su trabajo. Y bueno, aquí oramos, aquí en nuestra iglesia, pedimos a Dios que ayude a las personas a superar, a atravesarlo. No liberarlos de esto, sino superarlo. Esto es algo que debemos atravesar. Y tal vez pases por muchas cosas justo ahora en tu vida. Oye lo que digo. Pasas por. Llegarás al otro lado. Dejemos que Dios haga lo suyo. Deja que Dios limpie, deja que Dios lo haga de lo que sea que quiera hacer. Es la oración de compromiso y dedicación. ¿Qué dijo Jesús? Si hay otro modo, remuévelo. Y dijo, no, pasarás por esto. Entonces, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad y no la mía. Padre, gracias Señor Dios por mi amigo, el pastor Wayne y su familia. Te pido que sigas bendiciéndoles y protegiéndoles, guárdalos. Oro por los que nos están viendo hoy, Padre Dios, en el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios descanse sobre ellos. Pido, Dios, que podamos volvernos escuchas de tu palabra. No seguiremos la voz de extraños, seguiremos la voz de Dios. Y si nos ves hoy y no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, oye, Dios te ama demasiado para dejarte en la condición en la que estás ahora. Él puede hacer más por ti en 60 segundos de lo que te tomaría una vida a ti hacer. Todo lo que debes hacer es clamarlo. Él dijo, clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Confío en Dios que disfrutaste el programa de hoy. Arzobispo, quiero agradecerte por venir y conducir en la nieve. Creo que tendrás piedad al viajero de vuelta a su casa. Alabado Dios. Bueno, amigo, el tiempo se terminó, debo parar ahora, pero quiero animarte a que nos acompañes la siguiente semana. Tengo algo grande la próxima. Un milagro estará en la casa la otra semana. Levanta la cabeza y recuerda, Dios te ama y yo te amo. ¿Y qué crees? No hay nada que puedas hacer al respecto. Ten un gran día. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este grandioso momento, una conversación razonable. Me emociona tanto estar contigo hoy. Tengo a un buen amigo mío sentado aquí conmigo. Él es Ambrose Russell. Ricky Russell es tu nombre. Sí. Y es un gran hombre de Dios. Ambos lo somos, inmigrantes en Estados Unidos, y solo queremos hablar desde un punto de vista inmigrante, lo que pasa en Estados Unidos hoy. Así que los invito a que se queden. Todos tenemos historias diferentes, vemos las cosas diferentes. Pero bueno, yo soy una persona de respuestas. No quiero solo oír sobre el tema, quiero saber, alabado Dios, cómo llegar a la respuesta. Así soy yo, no puedo hablar por alguien más. Así es como soy. Entonces le doy la bienvenida a Ambrose hoy. Ambrose, ¿qué tal te va, amigo? Estoy bien, Pastor Randy, y gracias por invitarme. Pues es bueno tenerte aquí en el programa. Y es emocionante estar vivos en estos días y época. Algunos creen que se acabó y que el infierno se desató en el mundo. Pero bueno, creo que Dios trama algo. Y solo oro para que se pueda hacer su voluntad en la tierra. Pero te invité al programa de hoy porque quiero que compartamos desde un punto de vista de inmigrante cómo vemos la vida, cómo vemos las cosas. Porque a veces cuando estás en medio del bosque no ves los árboles, ¿cierto? Y sí. Oro para que las personas nos permitan compartir con ellos nuestra experiencia de venir de otro país a Estados Unidos. Tú naciste en Liberia, criado en Ghana. Dime un poco sobre eso. Sí, nací en Liberia y a una muy temprana edad me entregaron. Mi mamá se embarazó de mí cuando ella tenía 15 años. ¡Wow! Era más joven que mi mamá. Sí, en el pasado tenía un problema cultural muy serio. Y su familia la corrió de la casa y le dijo que tenía dos opciones, que fuera a vivir con su novio, quien novio era mi papá, o que iba a volver a la escuela. Así que no tenía muchas opciones, así que decidió hacer una de las cosas más importantes, que fue no abortarme, aceptarme. Y hoy soy parte de su destino y me entregó a una edad muy temprana a mis abuelos. Ambos me criaron. Y la vi por primera vez cuando yo tenía 22 años. Wow. Así que viví con mis abuelos y ambos murieron cuando empezó la guerra civil en Liberia. Y cuando fui a Ghana, fui adoptado por otra familia de Ghana. Le di mi vida a Dios, me enfoqué en Dios y Él comenzó a llevarme, a guiarme. Y la historia llega hasta hoy. Entonces tú comenzaste en un camino difícil. Naciste directo en el caos. Y bueno, tu madre te tuvo a los 15, mi madre a los 16.
que andaba mal con los hombres de esos días. Yo creo que la mayoría de ellos, la razón por la que tú y yo estamos aquí hoy es porque no entendían la gracia de la concepción. Sí. Que es un principio del reino. Sí. Porque aunque tenemos una habilidad natural como la herencia que Dios nos dio, aún debes alcanzar el potencial dado por Dios Sí. para poder ir más allá y entonces verás tu potencial eterno manifestarse. Y creo que en esos tiempos ellos no veían la necesidad de entrar en la palabra de Dios como tú y yo Sí. lo hemos hecho constantemente. No podían ver el futuro que tenían para nosotros. Estamos en vivo, pero puedes seguir hablando. Bueno, sí, es decir, a su experiencia, yo creo que no encontraron tiempo para comprometerse a Dios consistentemente. Como dije, Dios nos ha dado a todos días, horas y un año. Y depende cómo lo uses. Yo decidí usar lo mío en todas las formas posibles, referenciando a Dios en todo, confiando en que sé que que su compromiso conmigo es inquebrantable y que mi fe en Él es firme. Así Sí. que mantengo esa fe en todo lo que hago. Aunque la gente no lo vea, lo veo hasta el final. Bueno, quiero llevarte de vuelta a Liberia. Dijiste que te criaron tus abuelos y luego mencionaste la guerra. Sí. Comparte un poco de eso, sobre el trauma por el que pasaste. La gente habla de traumas, Amigo. así que dime un poco sobre tu trauma. ¿El trauma? Honestamente fue más allá del trauma. Pero la única razón por la que estoy aquí con una mente sana, puedo decir que el mejor antídoto y la mejor medicina es la palabra de Dios. Sí. Pero esa palabra entra con fe. Pero la fe es algo que debe crearse con paciencia, hay que trabajar. Y creo que las personas fallan y paran porque quieren trabajar en su propio tiempo. Dios trabaja en su tiempo. Y la única forma de ver la manifestación debe ser a través de la fe, pero esperar pacientemente por sus tiempos. Y creo que Dios orquestó mi vida a una edad temprana. Cuando mis dos abuelos murieron, mi abuelo, tuve que cuidarlo porque él tenía Alzheimer. Oh. Y él murió justo ¿Qué después. edad tenías entonces? Amigo, estaba entrando a mi adolescencia. Eras adolescente Sí. y cuidabas a tus abuelos. Sí, cuidaba a mi Tu abuelo. madre no estaba presente, No, tu no, abuela no estuvo murió presente. y luego tu abuelo. Sí, Wow, entonces yo maduré muy pronto por wow. la palabra Maduraste, de Dios. Sí. Tenía unos familiares, mi papá estaba ahí, pero no era una presencia regular. Hizo algunas cosas. Algunos hombres de la familia estaban ahí, pero la mayoría de la consistencia en mi vida se la doy a la gracia de Dios. Sí. Me cuidó durante la guerra y la guerra llegó. Pero dinos, ¿por qué había una guerra? ¿Qué? Bueno, la historia de la guerra de Liberia fue que desde la creación de Liberia, desde que se volvió independiente, en 1847, Quisiera Estados ir un Unidos... poco más atrás, porque muchos piensan que los negros americanos no entienden que Liberia fue creado por el gobierno americano para Sí. que muchos esclavos de aquí pudieran volver a África. Sí. Sí. Y los esclavos de aquí hicieron un grupo, una organización de aquí llamada la SAC, Sociedad Americana de Colonización. Tomó un grupo de esclavos de aquí y los establecieron en Liberia. Sí. Pero antes de eso, Liberia ya tenía sus propios nativos que tenían el tribalismo como una forma Wow. de vida. Y cuando los esclavos libres de aquí fueron allá, Tomaron debido a que control. tenían un poco de conocimientos o educación, influencia, Entiendo. quitaron a los nativos e intentaron cambiar la cultura a su estilo de vida. ¿No es Entonces, asombroso? desde 1847, Sí. Liberia tuvo muchos presidentes de los esclavos americanos establecidos Sí. allá. Por eso encuentras a tantos liberianos con el típico nombre americano Sí. y cosas así. Como yo, mi nombre es Russell. Sí. Así que mis 4 padres fueron esclavos libres de aquí que se establecieron allá. Bien. Y Liberia tuvo su primer presidente, que fue James Monroe, que fue un Ujú. esclavo libre. Sí. De James Monroe hasta el presidente Tolbert, Ujú. todos fueron gente de aquí que al liberarlos se establecieron Entiendo. allá. Ujú. Y los nativos les enseñaron que la tierra se les dio a ellos, que eran el pueblo nativo, y les enseñaron las diferencias, los niveles, similar a lo que hay en Estados Unidos, pero Wow. lo llaman, le dicen racismo. En Liberia lo llamamos tribalismo. Tribalismo, sí. Y es como si tu nombre te diera oportunidades. Mm. Y mi nombre, si viniera de una iglesia Speak the Word y fuera de los esclavos liberados,
por mi nombre me permitirían entrar. Oh, y wow. si tu nombre fuera un nombre tradicional como Tolbert o un nombre africano, hay ciertos lugares a donde no puedes ir. Es lo mismo que en América. Wow, Pero qué asombroso. solo hay una diferencia en cómo se llama, pero esto ha pasado por un largo tiempo. En todo lo que hago, Pastor Randy, he aprendido que tu verdadero ser no es lo que dices, es lo que crees. Lo que crees, sí. Y muchas personas hablan solo desde el punto de vista emocional, pero para mí Dios siempre me sostuvo por mi fe. Y si no es dicho o dado por Dios, no lo digo, porque Sí. al decirlo es vano. Así que cuando vine contigo, vine desde la fe que Dios me dijo, dilo a un asistente. Y cuando te dije, voy a América, no tenía idea, no tenía nada que reafirmar que yo vendría. Solo lo dije y lo creí y esperé por la promesa. Para que pasara, pacientemente esperé. Sí. Y después de que fuiste hace unos años, mi historia de venir a América fue así. Sí. Y tuve un sueño de que mi mamá moría. Para entonces hablaba con ella con cartas. Solía Sí, escribirle le cartas a escribías. ella. Entonces Sí, así... te conectaste con tu mamá biológica. Sí, comenzamos a comunicarnos y cosas así. Y tuve este sueño. En Ghana, cada jueves teníamos un servicio a mediodía en ese tiempo. Así que fui a la iglesia y le dije al pastor, tuve un sueño donde mi mamá moría y dormido estuve llorando. Le dije que cuando desperté en la mañana estaba llorando. Y cuando le conté, me dijo, hay grandes puertas que se abren. No sé qué es, pero viene algo grande para ti. Después de 2 semanas recibí el fax y la llamada para recibir los papeles para venir aquí. Y todo fue rápido. Fue como si todo se acelerara. Sí. No hubo Entonces barreras. Dios obró ¿no? detrás de escena. Él oraba. Sí. Sí. Entonces vine, te conocí Sí. y te dije todo Y me esto. dijiste, cuando te vi, dije, llegaste. Y me dio tanto gusto verte. Pero bueno, venir a Estados Unidos, quisiera que hablemos como inmigrantes desde nuestro punto de vista o perspectiva de cómo vemos cuando veo Estados Unidos y a personas de todo el mundo que ven posibilidades, Sí. oportunidades, ¿cierto? Y creo que a veces oyes a gente que vive aquí decir que no hay oportunidades y yo digo, ¿qué? Bueno, comparte desde tu perspectiva, tu punto de vista. Cuando llegaste aquí, ¿qué fue lo que viste? Bueno, antes de pensar en venir a América, allá en mi casa leemos y estudiamos mucho sobre América. Ajá, así y que- ahora sabes más de Estados Unidos que lo que alguien de aquí sabe. Sí. Entonces leemos y estudiamos mucho sobre América. Humildemente leemos sobre este país y la intención que encontramos fue lograr progreso. Ya sea que algunas personas lo hacen mal, la mayoría lo hacen bien, pero es lograr progreso. Y cuando tuve la oportunidad de venir aquí, tenía mis planes. Tenías un plan. Tenía mis planes. Cuando vaya a América, lo primero es ir a la escuela y graduarme de la escuela, esforzarme al trabajar. Pero siempre pensé en mi mente que nunca sería el empleado de alguien. Estaría en el contrato como empleado, pero yo siempre tuve en mi mente que esa sería una cosa transitoria. Wow. Así que mental y espiritualmente tenía eso en mi mente. Y lo mantuve y trabajé en ello para que a donde fuera lo haría por un momento y podrán llamarme empleado con un gafete. Sí. Pero para mí solo sería algo transitorio. Empleado porque en yo sabía y transición. siempre supe que yo quería hacer algo que ayudara a la humanidad. Cambiar el destino de otras personas, aunque el mío no cambiara. Y cuando vi la necesidad de venir aquí, Dios, yo pensé que cuando llegaría aquí a América, todo sería así para mí, todo recto. Porque esa es la mentira que creo, la imagen que presentan allá de que el dinero está en el suelo y recoges el Justo dinero así. y vives. Y Dios Sí. me dio un nuevo camino. Vine aquí y pensé sí. que mis desafíos se habían ido. Pensé solo... Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que pasar por este último desierto. Un tiempo intercediendo. Quiero ver quién eres en realidad. ¿Vives por la gente? ¿Para mí? ¿O solo estás para ti si eres egocéntrico? Y me hizo cruzar por otro desafío. Conocer a mi esposa. Sí, Con sí, este hombre está casado con... ¿Cuántos hijos tenía cuando se casaron? 5. Primero dije, ¿estás seguro de que Dios la escogió? Pero tú sabías que era Dios, así que cuéntanos la historia. Y conocer a mi esposa fue... Sabes que siempre creí porque siempre vuelvo a José. José era un solitario.
Todos sus hermanos estaban en su contra, querían matarlo, Sí. pero Dios lo llevó a un lugar donde se convirtió de nada al más importante. Wow, sí. Y siempre tuve eso en mi mente, que si Dios te lleva ahí, deberá lograrlo. Si Dios te lleva ahí, Él te verá lograrlo bien, sí. Y esa era mi oración. Le pedí a Dios, dime qué hacer y lo haré. Y fue así como obtuve esta frase que dice, las personas son cultura y Dios es estructura. Las personas, repite eso, las Las personas... personas son cultura. Cultura. Sí. Sí. Y Dios es estructura, así que Bien. todo lo que crea la cultura cambia. Pero todo lo que Dios pone en su lugar, eso es eterno. Dios es un Dios de estructura, no Sí. de cultura. Entonces, Poderoso. debes tomar tu tiempo y discernir. Ujú. ¿A quién seguirás? Ujú. ¿Seguirás el camino del hombre que es cultural y está sujeto al cambio? ¿O confiarás en Dios y seguirás su camino, que es estructura eterna? Ujú. Y a una muy temprana edad desarrollé esa fe que es firme con Dios. Lo que sea que Él me dijera, comencé a oírlo desde muy joven. Conocí a mi esposa. Desde el primer día que la conocí, le dije todo lo que vivimos ahora. Wow. Y Como la forma en que la conocí. José, es un principio de José. Así es. Sí. Yo sabía que Dios lo había ordenado por la forma en la que la conocí. Conocí a mi esposa a través del padre de nuestros 5 hijos mayores. Entonces, la abuela de nuestros hijos mayores fue quien me presentó a mi esposa. ¿Y el esposo de tu esposa o el padre de sus hijos murió o algo así? Sí. Y no estaban casados, solo eran novios, ni siquiera se comprometieron, bien. solo lo planearon. juntos. Y Ajá. ella comenzó a tener hijos y así la historia de mi mamá se repetía en mí de nuevo. Wow. Ella comenzó a tener hijos a los 15. ¡Ay, Dios mío! Así que tenía 5 hijos de los 15 a los 20. Cada uno tuvieron uno. ¡Ay, Dios mío! Y en 1997 él murió en Minneapolis porque Sí. se mudó de Chicago para una mejor oportunidad. Ujú. Y murió aquí, no por algo violento, en la calle, en la acera. Creo que una bala perdida le dio Alguien disparó y le dio en la cabeza. ¡Ay, y Dios murió. mío! Y ella se quedó con los niños. ¡Wow! Y cuando la conocí, nuestro hijo mayor, que va a cumplir 29, él tenía creo que 12, el más joven 6. Y la forma en que la conocí fue buscando un lugar. Fui a buscar dónde vivir, donde mi hermana y yo y la abuela de los niños era la portera de ese complejo habitacional. Y ella se lo mostró a muchas personas y al irme hablé de nuevo con su asistente y le dije, la siguiente semana, a esta hora, el departamento va a ser mío. Y eso Eres un hombre de fe, amigo. comenzó la conversación. Dijo, Sí. ¿de qué habla? Le dije, Dios sabe que lo necesito más que nadie más. Y me dijo, ¿conoces a Dios? Le dije, es todo para mí. Y me preguntó, ¿tienes una novia? Y le dije, no. ¿Eres casado? Dije, no. ¿Tienes hijos? Dije que no. Y dijo, tengo una hija que te voy a presentar. Ujú. Y anotó mi número. Así conocí a mi esposa. ¡Wow! ¿Y sientes que fue orquestado por Fue Dios? orquestado, fue ordenado. Y cuando el primer día que mi esposa y yo nos conocimos, ella me dijo, nunca conocí a un africano. Y le dije, dime todo sobre ti. Y dijo, los niños, tengo 5 hijos. Eso, mi piel se erizó con eso. Eso me da miedo. Te dio temor, Eso sí. da miedo. Y trajeron la comida y no pude comer nada. Solo pensaba, tienes 5 hijos, yo no tengo uno, soy joven. Ujú. ¿Cómo puedo manejar esto? Entonces el Espíritu de Dios me dijo, quédate quieto. Quédate quieto, recibiste una palabra Vino de nuevo. Quédate quieto y reconoce que soy Dios, te acompañaré. Así que el Espíritu de Dios me daba autorización y le pregunté, le dije justo ahí y le dije, bueno, me preguntó, ¿quieres los papeles? Porque la mayoría de las Sí, personas se usan, sí. quieren papeles. Ujú. Y yo dije, no, tengo mi green card. Ujú. Se la mostré y dije, no, yo te daría papeles. Fueron mis palabras exactas. Dije, yo te daré papeles. Y dijo, ¿a qué te refieres? Y dije, justo ahora reclamo a los niños. Y fue el primer día, Pastor Randy, que la conocí. Reclamé a los niños. Dije, ahora tenemos 5 hijos y tendremos 2 más. El 6º niño será una niña. Dije su nombre. ¡Wow! Y el 7º hijo será un niño. Dije su nombre. Y a ella le dije, te daré papeles. Dijo, ¿a qué te refieres? Me casaré contigo.
y cambiaré su nombre a mi nombre, y ese será el papel que te daré legalmente. Ah, bien. Ujú. Y todo eso pasó exactamente así. Y Ujú, solo confié wow. más en Dios porque cuando mi esposa tuvo mi primer hijo, cuando la conocí, ella tenía algo de fe, pero mi fe era más alta. Ujú. Y le dije algo, dije, la fe es creer y esperar pacientemente. Sí. Y cuando se embarazó, el doctor lo confirmó. Compré cosas para el cuarto, porque ella ya tenía 5 años, así que su emoción era diferente a la mía. Sí. Entonces le dije, este es el nombre de nuestra hija. Comenzamos a decorar el cuarto. A diario entré y oré y le dije, esto es lo que quiero que hagas conmigo, por mí, a donde tú vayas, cuando la gente te pregunte, porque verás, la Biblia dice, la vida está en la lengua. En la lengua, Y al sí. hablarla y creerla, se vuelve tuya. Y le Ujú. dije, a donde tú vayas, no seas como los otros que dicen cuando les preguntan qué es tu bebé, lo que Dios me envíe. Lo que sea Ujú. puede ser nada. Y le dije, cuando te pregunten, diles que tendrás una niña y llámala por su nombre. Ujú. E Ujú. hicimos eso por 5 meses y medio o 6 meses. Y cuando fuimos al ultrasonido, era una niña. Wow, wow. Así que si practicas tu fe, Sí. se Ujú. manifiesta. Pues parece que tú usas tu fe para muchas cosas en la Para vida, todo. incluso estar aquí en esta cultura y este mundo totalmente diferente del que tú vienes. Y bueno, escucho a muchas personas de descendencia africana que viven aquí hablar de lo difícil que es y que no pueden lograrlo en el mundo de blancos, porque fue lo que me dijeron cuando llegué, que nunca lo lograría en el mundo de los blancos. Pero como dije, vine con una perspectiva diferente. Yo creía en la posibilidad de todo. Soy como tú. Creo que todo es posible. No me importa qué es, no importa. Sí. Soy como el agua, amigo. Tal vez intentes bloquearme, pero voy a rodearte o voy a crecer y pasarte por arriba de algún modo. Porque tenemos esa clase de hambre. Y además tenemos a Dios de nuestro lado, ¿cierto? Y ver cómo tu fe te ha llevado. Fuiste a la escuela, tienes un diploma en ingeniería. Ingeniería, sí. A veces la gente cree que los africanos no son personas listas y no se dan cuenta que algunos son muy, muy Muy listos, listos. porque aprendemos. Creo que al venir de afuera de los Estados Unidos, estuvimos entre personas negras toda la vida y no pensamos con la piel, pensamos con el cerebro, usamos el cerebro. Siempre le digo a mis amigos negros aquí, yo no pienso con mi piel, pienso con mi cerebro, uso mi cerebro, el lugar en donde estoy hoy. Es gracias al intelecto que Dios me dio por su espíritu dirigiéndome y guiándome, como tú dijiste. Sí, Y sí. creo que es algo que nosotros de afuera tal vez podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas negras a que entiendan que aunque haya bloqueos, no deben permitir que los detenga, porque parece que no dejas que nada te pare. No, verás, yo tengo la fe del Chico Tormenta. ¿Conoces la caricatura de Cartoon Network? Sí. Sabes que cuando lo bloquean, sigue volando y lo evade. Ujú. Así es mi fe. Es tan Ujú. inquebrantable que todo... Fe inquebrantable, Sí. sí. Le digo a las personas, no me Ujú. presenten solo como un hombre. Digan un hombre de gran fe, un padre amoroso de 7 y un esposo devoto. Eso es todo. Lo que... Seguro que tú vives eso. No solo eres alguien que habla. Al observarte, veo cómo te conduces, cómo conduces tu vida y veo el favor de Dios sobre tu vida, amigo. Y eso me emociona porque yo siempre busco lo positivo. A donde voy en la vida, no importa cuál es la situación, yo creo que todo es posible para quien cree. Y al verte hablar sobre tu fe y cómo te dirige Dios, viniendo de Liberia, luego de Ghana, y experimentaste todo ese dolor y cosas, nunca dejaste que te parara. Comparte un poco de eso. ¿Cómo eso no dañó tu mente y no te hizo culpar a otros por tus problemas en la vida? La razón principal por la que creo que mi fe es inquebrantable y firme es porque Verás, cuando Dios te habla directamente, si entiendes el llamado de Dios, Él te dirá qué hacer. Sí. Y creo que muchas veces las personas se equivocan con Dios y el hombre termina ordenándoles. Entonces no saben la diferencia. A muy temprana edad pude discernir lo que Dios me diría qué hacer. Si no está orquestado por Dios o no me lo dice, no lo haré. Porque volviendo a la historia de mi esposa, no tenía a nadie. Verás, no fue una cama de rosas donde todo era genial. No, los No. niños vivieron tiempos de grandes desafíos porque
mi esposa salió con alguien antes, por 5 años antes de mí. Y pensaron que así sería. Y este hombre un día llamó diciendo que ya se iba, que no podía más. Y cuando conocí a los niños y a mi esposa, todos tenían un Como trauma. No traumatizados. podían Sí, confiar. sí. Pero fue el Salmo 91, el Salmo 100, el Salmo 25, el Salmo 150, la Wow. oración del perdido y el Salmo 23. Sí, Leí eso cada vez que vi una distracción, volvía a tener un encuentro con la palabra de Dios. Y lo hacía solo y lo hacía junto con ellos. sí. Así que lo hacía de dos formas. Y en medio de eso, recuerdo una vez que mi esposa me dijo, porque los niños eran difíciles a veces, mi esposa me dijo, estos son mis hijos, te amo. Y veo que los amas, pero a veces son irrespetuosos. A veces los Sí. niños me decían, vuelve a África, o ¿por qué mi mamá se casó contigo? Y a veces, aún habiendo comida, yo no comía, solo oraba y ayunaba. Iba a la cama, amigo, solo a aclamar a Dios. Decía, sé que me dijiste que este es el último desierto que debo pasar para que me lleves al Sí. siguiente nivel. Pero dame resistencia, dame fuerza, dame valor. En medio de mi dolor, déjame ver tu rostro, déjame ver tu promesa para mí. Y seguí haciendo eso porque mi familia, todos me dijeron, no va a funcionar. Y es que no puedes contar con ningún hombre. Puedo ver que aún te toca un poco, ¿cierto? No puedes contar con nadie Ujú. porque no tienes un ser físico con quien hablar y pedirle ánimos. Pero recuerdo a Job en la Biblia diciendo, si nadie te anima, anímate tú solo, porque todo lo que pasó o cuando su esposa le dijo que dejara a Dios, mantuvo su fe, mantuvo su calma. Y Ujú. cuando la fe es tangible, es real, te da esa paz, Sí, te da sí. calma. Ujú. Y con eso continué con mi familia, nos casamos y la mayoría no fue, ni mis amigos, fue algo muy pequeño. Ahora puedo decirte, en mi esfera familiar tengo el matrimonio más feliz. La gente viene a mí Es por consejos, grandioso. porque confío Sí, en Dios sí, y volvemos a donde no crees en cultura, sino en sí. la estructura. Así Estructura, que sí. volví al mismo lugar donde todos hablan del blanco y negro. Las mismas personas negras tienen problemas porque los negros de África aceptan a la gente de aquí, pero me decían, no desposes a una mujer de allá. Ujú. Y yo creo que la bendición de Dios no está en tu ubicación, está Sí, en tu disponibilidad. sí. Ujú. Así que no importa si Dios te llama y estás disponible, Él te hará que, si regresas un poco, lo vimos cuando hablamos de los residentes y los nativos, Sí, y si los residentes no saben qué es lo que tienen los nativos, perdón, los residentes se los van a quitar. sí. Y Ujú. creo que a donde vayas, si tienes un nivel de fe y esa constancia, porque hablarlo es temporal, pero el estilo de vida es perpetuo, así que querrás vivir el estilo de vida que es la fe, que constantemente Ujú. te lleva a todo. Incluso si las personas, si tú fallas un día y las personas ven que fallaste, seguirán desafiándote. El pastor Randy no pudo hacerlo hasta que tú, pastor Randy, digas, lo hice porque he vivido mucho de una manera que es correcta. Y bueno, sobre todo este asunto de la brutalidad policíaca y la policía en la comunidad, creo que es solo una capa, porque todo esto es como una cebolla. Y Sí. para mí puedes quitar una capa de brutalidad policíaca, luego tienes racismo sistemático, luego tienes problemas familiares y no quiero hablar de eso aún, pero debemos hablarlo también. Sé que no tenemos mucho tiempo para ahondar en eso, pero en realidad creo ah, que si quieres un mundo mejor, debes volverte una persona mejor. Personas. Porque no podemos... Bien, quiero cambiar. ¿Cambiar a qué? ¿Cómo se va a ver el cambio? Porque, como dije, no solo me digas cambiar, ¿cómo se verá? Y tú dijiste, comencemos a hablar, comencemos a comunicarnos. Sí, hay ajustes que hacer con los pobres, estamos de acuerdo. Hay cosas con las que concordamos, pero ¿cómo haremos que eso pase si nadie me da una idea? Y de nuevo, creo que la responsabilidad personalmente. Yo como padre de 7 y viendo cómo mi esposa y yo criamos a nuestros hijos, la responsabilidad de nuevo recae en casa. Viene con padres en casa y cómo te comportas, porque leí algo que decía, los niños no harán
lo que les digas que hagan, harán lo que te ven hacer. Es cierto, es cierto. Entonces la realidad a la que debemos es toda una lista de cosas, pero los padres deben hacer su parte y en cierto punto creo que la policía hace demasiado. Debemos quitar algunas de esas oportunidades o trabajar con ellos. Los blancos necesitan un trabajo orientado a la comunidad, pero debemos trabajar unidos para poder lograrlo. Pero los padres tienen algo que ver con esto. Debemos poder trabajar juntos. Debemos poder trabajar de manera que podamos enseñar a los niños que nuestro estilo de vida es algo que pueden seguir. No hay muchos padres que pueden volver a eso. Hasta que hagamos eso, es la única forma en que podremos tener mejores casas, escuelas, ciudades, pueblos, mejores estados, mejores países. Y ojalá un mundo mejor. Así Debe es. ser el trabajo de todos. Sí. Pinta el cambio que quieres ver. Sí. ¿Por qué no puedes pedirle a la gente que te den algo cuando tú mismo no quieres dar para tener lo que quieres? Sí, cierto, tienes razón. Oye, quiero decir gracias por vernos. Me quedan solo 2 minutos y tal vez nos ves por primera vez. Esto solo es una conversación razonable. Nadie pelea con nadie aquí. Yo no creo en eso. Creo solo en hablar y escuchar sus historias. Y escuchaste la historia de un hombre que salió de Liberia a Ghana y aquí es muy exitoso en su trabajo. Estados Unidos es un gran país. Como inmigrante aquí, mi país adoptivo, amo este país a pesar de todas las cosas que ha pasado. No puedes señalarme un país en el mundo que sea perfecto, porque yo siempre digo, si buscas un lugar perfecto, ese lugar será perfecto mientras no estés viviendo ahí. Al momento en que te mudes ya no será perfecto. El único lugar que es perfecto es el cielo. Pero Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vénganos tu reino y tu reino se hará en la tierra. Y yo quisiera que oremos antes de cerrar el programa de hoy por esta nación. La Biblia dice primero que nada oraciones y peticiones por todos los hombres, por reyes y por todos en autoridad. Tal vez no te guste tu autoridad, ese no es el asunto ahora, el asunto es orar por ellos. Así lo dice la Biblia. Así que deprisa, tenemos 1 minuto. Di una oración rápida y bendice a los Estados Unidos. Padre Dios, en este momento te damos gracias por tu tiempo. Te damos gracias por todo lo que haces. Te pedimos que en todo lo que te hemos rogado nos des discernimiento de tu palabra. Padre, para no ser de cultura, sino ser de estructura, porque tú, Dios, eres un Dios de estructura. Y como estructura, al seguir tu camino, Señor, sabemos que no vamos a obtenerlo por esperar solo un día o una noche. Sabemos que va a llegar, pero debemos ser pacientes para poder ver la manifestación de nuestra fe. Sí. Fe es paciencia, esperando a poder ver la obra. Así que pedimos, Señor, en tiempos de tormenta, en tiempos de escasez y en las 2 crisis que enfrentamos, la pandemia y la rebelión en este país, Sí. te pedimos, Señor, que reines y rijas. Oramos para que reconstruyas nuestras mentes y guíes nuestros pasos y caminos. Señor, al pasar por el tiempo, sabiendo que con la mirada fija en ti, Dios, todo lo bueno que planeas pronto verá un rostro. Y Señor, vivimos este día con confianza y seguridad, sabiendo que por tu gracia y poder, oh Dios, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más te agradezco desde donde nos estés viendo. Sé que muchos amigos del mundo están viendo este programa, pero estoy tan agradecido por estar contigo y es nuestra oración que sigas manteniendo tu fe. Ignora tu duda y alimenta tu fe, porque es lo único que te queda. Cuando Jesús dijo, volveré, quedó la fe. No renuncies a tu fe, no renuncies a tu Dios y no renuncies a la humanidad. Mi nombre es Randy Morrison, fue un placer haberte acompañado y ves algo que creo que está diseñado para que entiendas que podemos tener una conversación razonable. Hasta la próxima, recuerda esto, te amo y no puedes hacer nada al respecto. Dios te bendiga. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una conversación razonable. Me emociona estar contigo y tengo invitados especiales aquí conmigo hoy. Tengo al arzobispo Wayne y a su esposa Deandra Felton aquí con nosotros y estamos emocionados por compartir unas cosas contigo. Ahora, pienso que hoy puede ser bueno porque queremos hablar sobre matrimonio y relaciones en esta cuarentena del COVID-19. Sí. Eso fue- Quiero que ayuden a algunas personas hoy
porque están pasando muchas cosas, arzobispo, con la gente, el Oh, matrimonio cayéndose. Y bueno, le digo a la gente que el matrimonio para mí tiene tres fases. La primera fase es el cortejo, cuando se unen, pero avanzas rápido y entonces llegas a la batalla. Sí. Y yo sé lo que es tener la batalla y ser vencido algunas veces. ¿Cierto? Pero si puedes superar la batalla y llegas al crucero, la Sí. vida puede ser buena. sí. Y yo aprecio que se dieran tiempo de venir. Y bueno, voy a su casa y veo cómo es que interactúan entre ustedes y digo, rayos, amigo, ojalá tuviera eso. Me provocan celos. Hasta quisiera casarme de nuevo. Oh, Pero es bueno. novedad, No, es bueno novedad. tenerlos aquí. Pero creo que podemos compartir hoy y solo hablar de ese tema de las relaciones y dónde están las personas. Muchos están heridos, pasando por muchas dificultades y los matrimonios se caen y está surgiendo la verdad en el matrimonio de la gente porque ya no se esconden en el Es trabajo cierto, o se esconden tras los es hijos cierto. y Así es, deben verse unos a otros. Así que cierto. quiero que ustedes tomen el mando y compartan algunas cosas sobre esto. ¿Cómo les va a ustedes? Creo que nos va genial porque, y esto no es una farsa o un show, ah, este COVID-19 me paró un poco. Ujú. Ella dice que no. Y amigos, esto es real, esto no es... Todo está bien. Les dije, vamos a desenmascarar a alguien hoy o algo Ah, así. No, admitiste que has trabajado más duro durante el COVID Sí. como nunca sí, él jamás. habla de matrimonio, no de mi trabajo. Habla de Dijiste Amigo, que él dice, diseño. paraste. ¿En vamos, qué paraste di la entonces? verdad. Paré Ya. de decir historias, eso Ok. hice. Sí, No, nuestro bueno, matrimonio no está sobre la bueno, no, mesa, pero tenemos, Sí. el tenemos, trabajo ha pero sido Sí. debimos tremendo. enfrentarnos más. Ujú. Pero es algo bueno porque éramos mejores amigos antes de casarnos. Espera, di eso de nuevo. ¿Eran qué? Mejores Mejores amigos. amigos Es una clave en esto. antes de casarnos. Sí. Encontré una amiga en ella. Porque al Sí. principio era genial y luego, no, primero era linda. Debes comenzar Y con una linda, sí, hermano. no te casas con la No, fealdad, así claro que es, no. es el diablo. Eso es como un problema esperando pasar. No, Sí. ella primero era linda y luego era genial, porque Ujú. teníamos conversaciones geniales. Pero luego, cuando llegamos a la amistad, me di cuenta de que no me importaba compartir todo con ella. Ella es la ¿Cierto? única en el planeta Sí, que Ujú. sabe absolutamente todo sobre mí. sí. Wow. Hablamos Eh, de esto eh, todo el tiempo, de cómo las escrituras dicen que debes estar desnudo, no avergonzarte, de Sí, cómo Adán y Eva estaban desnudos sin pena, y sí. algunas veces vemos la desnudez como del cuerpo físico. te soltaré la mano porque hablas con Así ella. lo Sí, hago. sigue. Pero también es vulnerabilidad, un nivel de Sí. vulnerabilidad, poder ser Ujú. accesible y tu corazón está al desnudo, tus pensamientos, y no te importa compartir ese aspecto tuyo. Unirse Ujú. físicamente es fácil, todos Sí, pueden hacer eso, sí. ¿sabes? Pero ¿te puedo dejar entrar en mi corazón? ¿Puedo dejarte entrar en mi Ujú. mente? ¿Podemos estar Ujú. desnudos sin avergonzarnos en nuestros sentimientos reales? Eso Ujú. para mí es tener más intimidad que Dijiste la esa parte palabra, física. dijiste intimidad. Sí, 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 Muchos así cuando es, ven al interior de otros no les gusta lo que hay. cierto. así es. Sí, ¿Cierto? Pero está bien. porque lo que esta pandemia global hizo fue quitar la manta que las personas solían usar para cubrir por falta de intimidad, por Así falta de una es, relación real también, sí. y Sí. usaban su trabajo, su carrera y decían, en mi trabajo me tienen viajando y Ujú. siempre estoy en un avión. Todo eso se terminó justo Sí. ahora. Y ahora Ujú. ves aquí está mi esposa, o ¿quién es esta mujer que desposé? Y Ujú. el COVID-19 aumentó el Cierto. número de llamadas por violencia doméstica en el país. Es Lo que irreal. es triste, se Sí. triplicaron en algunas áreas Wow. porque, Globalmente, sí, no solo en globalmente, Sí, Estados no solo Unidos. Yo esto es leí una hoy, se sí, llama pandemia exacto. global, no cierto, pandemia así es. estadounidense global. Sí, Eso me sorprendió un poco, Sí. como incluso en países lejanos es un problema Las enorme. personas son iguales. El Así diablo es el es, mismo en todos lados. así No hay un es. diablo así americano es. y luego un diablo europeo. El diablo es el diablo y Sí, ataca a los Sí, matrimonios.
Cierto, Satanás ataca matrimonios porque no nos enseñaron bien. Cuando se trata de matrimonio, decimos a la gente, cásate, pero Sí. no le decimos, encuentra a un amigo. Ve si pueden Me ser, gusta cómo usas la palabra amigo. Me encuentra gusta un eso. amigo y ve si pueden ser amantes. Y Sí, hay ser amor. amantes no es sexual. Sí. Sí. Ser amantes es amo cómo piensas, Sí. amo cómo ves las cosas, odio cómo me desafías en formas en las que temo desafiarme a mí. Cierto. Quiero estar contigo el resto de mi vida porque Cierto. sé que si estoy contigo el resto de mi vida, seré desafiado el resto de mi vida. Tú serás la conciencia que no quiero escuchar decirlo. Sí. Y lo hacemos Sí. el uno por el otro. Y Ujú. cuando las personas se casan por cualquier otra razón, entonces es cuando ves, bien, sabemos estadísticamente e históricamente que los matrimonios se divorcian por falta de comunicación Sí. y por falta de recursos financieros. Ujú. Las Ujú. razones incorrectas para casarte con alguien, Ujú. porque no son amigos. Sí. Como dijiste, yo recuerdo nuestros días de batalla. Nuestros días de batalla eran... Hablemos de sus días de No, batalla. la Quiero el oír de los cortejo, el suyos. cortejo fue grandioso. Creo Bueno, creo que el cortejo es fácil. Te adelanta un poco. Sí, Sí. el cortejo... Esconde tus fallas Sí, hasta las después de la escondes, boda. sí. no conoces a una persona hasta que vives con ella, ¿no? Sí, Y esos, sí. esos días de cortejo fueron buenos. Ambos estábamos motivados y ardiendo por Dios. Ambos Cierto. queríamos cambiar al mundo. Sí. Luego tuvimos que vivir juntos. Y así no es como mi mamá lo hacía. Ah, y eso es verdad. Tu sazón. No sé quién te no, crees que no. eres para ordenarme. Ya soy un hombre. Cierto. Me Ajá. preguntas a dónde voy. ¿A qué te refieres con que a dónde Sí. voy? Sí. Y luego un día, ¿qué me dijiste? No lo sé. Sobre mis abuelos, ¿qué me dijiste? Le Dile. dije, esta no es la casa de Ángel y Todd. Son mis abuelos, Angel y Todd. Wow. Ángel y Todd. Sí. Sí. Esta no es su casa. Debemos establecer quiénes somos. No puedes poner su paradigma con lo que estamos Sí, lidiando sí. aquí. ¿Son de la vieja escuela? Yo no. Pero es grandioso No voy tener a- a quien imitar. Sí, pero, No lo su- toleraré. pero su forma de hacer Ujú. las cosas me daba ventaja y... Sí, yo no lo toleré. Yo no. Mm-mm. Te dijo, crearemos nuestro No. propio No, estaba- legado. Fue la primera vez que la escuché, bueno, severa. ¿Y cómo respondiste a eso? Casi me orino en los pantalones porque estaba tan asombrado, porque era tan callada, muy dócil. Y bueno, Nota cómo habla en pasado. Bueno, Dice era. no, Yo solamente era digo que callada. ella era más, sí, ella Dijo era era. muy callada, muy o dócil. sea que no eres tan Ella callada. siempre ya no decía, soy lo así". que tú quieras. Y bueno, obtenía lo que quería, pero luego de ese día yo Viste a ya no otra sé. persona. ¿Quién es surgió. ella? Entonces ¿Surgió? lo que hice en ese momento no solo casi me orino en los pantalones. Entré al cuarto y oré y dije, Señor, el diablo se metió en mi esposa. Y el Señor dijo, no, el diablo está en ti. Es que queremos que sea culpa de otros y no queremos vernos a nosotros mismos. Y así Cierto. fue como tuve que aprender Sí. durante años que mi esposa me impregnó. Uy, dilo de nuevo. Mi esposa me impregnó la condición de su Sí. vida, su forma de pensar, su actitud, lo que sea. Tiene que ver con... padres. Sí, le enseñaron que yo decido en la casa o que yo Sí. permito. Sí. Así es. Entonces ella es lo que yo permito o Ujú. lo que yo he creado o lo que yo motive. Entonces, creo que Jesús y los apóstoles por el Espíritu Santo nos dieron el mejor remedio para nuestro hogar. Y tuve Sí. que aprender que el esposo es la cabeza de la esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero no fui Ujú. educado así. Me educaron, Ujú. quien tiene mayor sentido rige el hogar. Y me educaron, Algunos se descalifican solos. sí, Eso se no descalifican tiene solos. sentido. Bueno, ambos venimos de padres divorciados, Absolutamente. padres, Familias rotas. Sí, familias sí. rotas y amamos a nuestros padres Sí. y no los juzgamos, pero nosotros los resolvemos. Ese no sería nuestro testimonio. Cierto. Sí. Entonces sí. el Cierto. barco de batalla comienza a alejarse de los mares de lluvia torrencial Sí. cuando llegamos a la conclusión de que esto es un pacto y no estoy atorado contigo. Ujú. Quiero estar contigo. Sí, pero ¿qué le dirías a la gente que está pasando esto? Dales un par de pasos o cosas que ustedes
ya sabes, tuvieron una relación intensa y algunas cosas que hicieron para superarlo. Bueno, creo que algo que Ujú. dijiste es clave en referencia a Génesis capítulo 3. Después de pecar, Eva y Adán no hablaron. Mm, Y pueden ir en la ciclopista, pueden ir a correr, pueden ejercitarse juntos, pueden sentarse y ver juntos películas en Netflix y aún así no hablan. sí, sí. Entonces, lo que descubrí en nuestra relación con el COVID-19 es que siempre buscamos mejorar nuestra comunicación. Ujú, Y nos dimos cuenta de que hablamos Sí, así. pasando. Porque si yo ujú. siempre voy, ella siempre viene. O si yo siempre vengo, ella va. Sí. Eso Entonces es nuestra duro. comunicación siempre son mensajes de texto, mensajes de video. Oye, estoy bien, reportándome qué hay para cenar, da. Entonces, cuando algo no se hace en sus estándares o sus deseos, Sí. entonces se enoja interiormente y en el matrimonio no se hace eso, porque eso se Ujú, acumula con el tiempo. sí. Absolutamente. O si yo me molesto con algo, estaré sentado viendo una película con ella, pero estaré molesto por algo que pasó hace unos días. Entonces Ujú. la película debe apagarse. Sí, En debes serio. lidiar primero con Sí, eso. Sí. y debemos hablar y no temer, porque recuerda, la relación no está en la línea. Y esto es el por qué en muchos matrimonios es un desafío el expresarse, porque ellos ya se dijeron a sí mismos, como en Marcos capítulo 5, donde la mujer con problemas de sangre Decretó decretó para para ella. ella. Las Sí. personas decretan para ellas, no me escuchará, Sí. no me entenderá. Y Sí. eso es mentira. No, Ujú, tú me escucharás, pero sí. se trata de cómo lo vas a presentar. Ujú. Pero esa es una buena palabra. ¿Cómo lo presentarás? Creo que algunas personas no saben cómo presentarse solas. O bueno, dicen que a veces las mujeres son como volcanes, todo se apila y explotan y hablan de cosas de hace 5 años. ¿En serio? Sí, sí. ¿Qué Muchas dijiste? veces Diles lo sí. que aprendiste sobre comunicarte conmigo. Lo dices mucho. Tuve que aprender cuando le dices a tus hijos o a las mujeres. Tuve que aprender con mi esposo o su padre. Absolutamente. Como dice la Biblia, reconozcan a aquellos entre ustedes. Debes Sí. conocer a tu esposo, debes saber cuáles son sus detonantes y no, bueno, invadir esas áreas o lo que sea y no engancharse a eso. Me gusta lo que dices porque creo que probablemente uno de los desafíos más Ujú, grandes de las relaciones es esconder las cosas y no lidiar con ellas. Y ujú. enseño a las mujeres en la iglesia todo el tiempo Sí. que ellas tienen herramientas y armas en su bolso y las sacan siempre que es conveniente o cuando algo las detona. Y sacan un arma y pican y cortan o cualquiera que sea el Sí. caso. Bueno, si lidias con esos asuntos en ese momento y en realidad llegas a un tipo de solución, Ujú. entonces puedes continuar y no es ese estado Sí. perpetuo de Ujú. desafiarse el uno al otro o detonarse el uno al otro, por así Sí. decir. Pero Ujú. también aprendí que ciertas formas en las que digo algo no Ujú. será productivo. Ujú, ujú. Digo, enseño a las mujeres qué es el acercamiento. En el En el acercamiento. acercamiento, Ujú, el cómo. Si yo digo, ujú. si digo, tú nunca sacas la basura a tiempo, ya sabes, Sí. no la sacará esa noche, porque De ahora seguro Seguro. ya está no irá a molesto. ningún Te lado. Así enseñaré. es, exacto, lo decretó para Es él. verdad, Y Se tiene dice, mucha cumplió, no lo se razón. haré. Tiene cumplió. mucha razón. Ujú. Y bueno, es verdad, nos reímos de eso, pero a veces creo que las personas profetizan maldición en su relación. Absolutamente, Nunca me escuchas. ¿Por qué quieres decir absolutamente, algo así? Sí, absolutamente. Pones... de vez en cuando lo que las personas no entienden es que repites a tus padres. Uy. Quien sea que tuvo el impacto más grande en tu psique, ya sea negativo o positivo, es Ujú. lo que repites, porque lo que viste al crecer te enseña lo que la comunicación es, Ujú. incluso si era tóxico o Sí. si era inapropiado. Pues así es como hablamos en esta casa, no vengo de un convento. Sí. Bueno, eso no funcionará con ella. No. Sí. Bueno, mi mamá dijo que no eras la mujer indicada para mí. Y ya sabes, esa Uh. clase de cosas. Bueno. ¿No crees que alguien diría eso? Las La gente personas dice lo tantas dicen. cosas. Bueno, ya saben, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso Así estuvo es. ahí todo el tiempo. Es verdad. ¿Cierto? Y es lo que salió Y debido a porque la estupidez es. de las palabras, la esposa se alejó. Sí. Hablo de... "Mm, ¿qué sucede? Nada, me lo Sí. voy a quedar, no pasa nada". Esto es una tontería y Sí. cosas que, bueno, la Biblia dice que el hombre que ame a su esposa
debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, pues nadie odia a su propio cuerpo. Al contrario, lo ama, lo alimenta y lo Sí. cuida. Lo Ujú. cuida. Cómo trates a tu esposa en realidad ¿Cómo es te lo que tratas piensa tú? sobre ti. Así es. Sí. Ahora tienes una mala mujer y la tratas bien y ella no responde a eso. Ujú. Y mala no significa que es intrínsecamente mala, significa que algo sucede en esa persona que nunca se señaló en la zona de amistad. Sí. Debo saber quién eres, porque Ujú. tal vez eres una muy buena persona, eres linda, Ujú. pero tienes cosas con las que no puedo casarme. Cierto. Sí, bueno, un caballero me dijo esto hace tiempo, el doctor Roy Hicks, ahora fallecido, estuvo casado mucho tiempo y un día, creo que estuvo casado por 50 años y dije, ¿cómo es que alguna vez se molestan uno con el otro? Dijo, claro que nos molestamos uno con el otro, pero aprendimos a ajustarnos y reajustarnos. ¿Ustedes cómo se Wow. ajustan y se reajustan? Y todo eso. ¿Empiezas tú? ¿Cómo te ajustas a mí? ¿Cómo te reajustas cuando te ajusto? Es Porque cosa unas de... personas piensan, soy salvo, santificado, lleno con el Espíritu Santo, y tenemos conversaciones muy intensas. Hermandad intensa. Bueno, cuando pienso en ajustes, pienso en devolver algo a la alineación correcta, Sí. Ujú. a lo que debe ser. Es verdad, así ¿Sabes? debe Así ser. que entonces cuando debemos poner y hace ruido y Ujú. es Truena. doloroso antes de obtener esa alineación, ¿cierto? Pero cuando pones eso en alineación, dices, ah, y tienes ese momento de alivio o lo que sea. Entonces, a veces debemos maniobrar o descifrar exactamente qué se Sí, necesita sí, para que ese alivio llegue, sí. ¿cierto? Y tronar esto o mover el hombro o cualquiera que sea el caso para que vuelva a la alineación He correcta. aprendido y repito, algunas personas no quieren procesar este punto, pero tuve que aprender. No siempre estaba ahí. Puedo escribir un libro sobre qué no hacer. También yo, hermano. También Sí, yo. Puedo sobre qué ayudarte. no Todos hacer. podemos. Pero tuve que aprender. Ujú. Esta mujer hermosa, inteligente, amante de Cristo, honrosa de la Biblia, Ujú. está enojada. Y ha estado conmigo en el infierno, agua caliente, persecución, desafíos, pruebas. Y bueno, aquí vamos, cuando estaba en quiebra. Mm, Ella estuvo ahí conmigo. sí. Y ahora está molesta. Ella se merece que yo me aleje y ajuste mi actitud Tu actitud, sí. para que yo escuche lo que ella dice. Ujú. Porque la ofensa es una decisión. Mm, sí, es cierto. Es una decisión. Ujú. Así que elijo escuchar y decir, déjame poner las palabras más allá de la actitud que no me agrada, pero su actitud es la reacción a algo que la molesta. Entonces la Biblia dice, dar honor a la mujer como al vaso más débil. No dice Ujú. que es débil, dice Sí. honrarla ¡Ay, di como... eso de nuevo! Dilo de nuevo para la audiencia. Dilo de nuevo. Pueden abrir la Biblia y encontrar ¡Ah! eso. Escuché Solo a quieres Los que te Ángeles diga, cantando ahora. reconozco el hecho. Sí. No, honra a tu esposa como el vaso más débil. La mujer no es débil, pero debemos honrarla como al vaso más débil porque nuestra formación psicológica en la forma en la que procesamos las cosas no es lo mismo. Ujú. Tú y yo podemos pelear hoy, podemos discutir Sí. nuestros argumentos justo aquí en el show. Te molestarás y yo me molestaré y podemos Sí. caminar en los pasillos y pasar 5 minutos juntos e ir a Tomar comer. café, Con las sí, sí, mujeres sí. es un año. Sí, es un año. No Como dicen, todas las tienen mujeres. marcadores que Ay, por Dios. Sí. ponen una marca ahí. Pero tú hace 2 años y dices, ¿qué? ¿Cierto? Es algo Sí, ridículo. sí, así que Sí. aprendí a ajustarme. Yo quiero saber por qué no. Aprendí a escuchar y una Ujú. vez que escucho digo, dime, ¿cómo estuvo tu día? Entonces, tal vez fue una mala noticia que escuchó. Y Sí. digo, fue un detonante. Así que déjame trabajar con ella para sacar esa espina de su corazón. Ujú. Porque ella escuchó algo o algo pasó que en realidad la molestó. Y diré que las personas deben tener esas conversaciones razonables. Ser abiertos, ser vulnerables, porque algunas personas son matrimonio, pero no son vulnerables.
Pero eso Sí. no es el matrimonio. Bien, podemos hablar sobre eso por un segundo porque, bueno, las mujeres podemos ser habladoras, pero algunos hombres jamás hablan. Ellos solo no se comunican verbalmente. No son tan No profundos. son tan profundos, sí, no son tan profundos. Entonces, Sí. es frustrante cuando, Sí. en especial cuando la mujer o la pareja mira este tipo de programa y decimos, solo hablen, solo sean íntimos, solo siéntense y tengan Sí. una conversación razonable y probablemente nunca tuvieron una. Sí. ¿Cómo ayudas a personas así que dicen, bueno, mi hombre nunca habla, ¿debo sacarle la conversación o Sí. termino siendo yo la única que habla? Entonces puedo ser directo con esto, ¿verdad? Absolutamente. No está interesado en ella. Wow. Un hombre que no habla con su esposa confiesa involuntariamente que no se interesa en ella, porque Sí. se presenta de esa forma. Porque la Ujú. pregunta es, ¿él habla con otras personas en diferentes contextos? No, Sí, cierto, lo hace. cierto. Entonces, si no habla con su esposa, ella es una conveniencia. Nunca debió desposarla. Ujú. Wow. Y no Porque es... con amigos, no es hablarías con amigos, los llamarías por teléfono, ¿cierto? Es verdad, y no es cosa de su padre no hablaba, su hermano no No. hablaba. La de esposa, si no hablas con ella, Ujú. a él no le interesa. Wow. No le interesas Ah, tanto. Creo que hay ¿La un libro hay? sobre eso. ¿Una película o algo Sí, así? sí, sí. Sí, no le interesa a ella y a una buena mujer quieres hablarle porque en su mente puede decir, ya sabes, bueno, lo que sea que diga, ella ni siquiera escuchará. Y bueno, por favor, amigo, Sí, pero siguen inténtalo, dejando cambia esa palabra en la atmósfera, siguen Sí, la decretando esas negatividad. cosas. Sí, Sí. sí, la Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y si tu lengua está apagada hacia tu Ujú. esposa, Sí. le estás diciendo, Ujú. estoy apagado para ti. Sí. Y ella no debe tener sexo con él. Ujú. Y sabes que muchas personas pasan por eso porque, bueno, no tienen nada en común. Así es. Dijimos eso al principio. Sí. Es fácil. Esa parte de la intimidad es fácil. Bueno, no creo que eso sea intimidad. Yo creo que eso solo es gratificación física. Eso no es Ujú. hacer el amor. Ujú, ujú. Porque Puedes hacer porque eso con alguien más alguien con quien no más- tienes un pacto. Sí. Puedes hacerlo, levantarte, limpiar y continúas. y Sí. no estar interesado en la persona después. Y porque tú preguntaste sobre hombres, yo diría que los hombres tienen una vulnerabilidad que no quieren compartir con su esposa. A veces es porque ese hombre fue sexualmente traumatizado, porque ese hombre fue abusado y no ha sido totalmente liberado de eso. Y debe ir a ver a un buen terapeuta para que pueda ayudarlo a sacar eso, para que el matrimonio pueda continuar. Tengo una historia. Conozco una pareja casada, un predicador y su Ujú. esposa, una pareja ya mayor. En los primeros, ¿qué? 3 años de su matrimonio, ella no aparecía ante él desnuda. Wow. Todas las luces debían apagarse. Y cuando tenían relaciones íntimas, ella siempre debía estar bajo la sábana, la luz apagada, las persianas cerradas. Ay, por Dios. Entonces, un día él se levantó de la cama para usar el baño y su esposa iba saliendo de la regadera y ella gritó y Wow. dijo, salte. Wow. Entonces, lo que él hizo fue, él salió y dijo, debemos ver a un terapeuta. Sí. Y fueron a un terapeuta cristiano. El terapeuta no podía sacar nada de ella. Ella no hablaba ni nada. Entonces les preguntó, ¿puedo tener sesiones separadas con usted? Ella Ujú. aceptó, lo que es buena señal. Sí. Cualquiera que elija ir a terapia quiere ayuda. Sí. No importa cuál sea el Ujú. problema. Ujú. Entonces, ella dijo, bueno, no esperemos a la próxima vez, hagámoslo ahora. Porque Ujú. durante los primeros 20 minutos no pudo sacar nada. Sí. Ya casi cerrando la sesión, el terapeuta salió y pidió al esposo que entrara. Ujú. Ella estaba en el piso en posición fetal, llorando, Ujú. porque su violador, su, su, su padre, su padrastro, solía entrar en su cuarto, Ay, por le Dios. quitaba la ropa y la avergonzaba, Sí. y la hacía caminar Ujú. alrededor desnuda y luego abusaba de ella. Sí. Entonces, Por Dios. ellos caminaron por eso. Y él me dijo, Felton,
Las luces se encendieron. Y bueno, Sí, es bueno, verdad. a veces, como vivimos en una sociedad LGBTQI, entonces, Z, lo que sea. exacto, así es, exacto. Y las personas lo toman, probablemente unas personas experimentan en algo de eso, Sí. pero los hombres con quienes hablé, que están casados y tienen tendencias gay, Ujú, la mayoría de ellos fueron abusados Violados. o fueron ujú. violados de alguna forma. Sí. Así que cuando no logras que un hombre hable, haz la pregunta. ¿Alguna vez fuiste abusado o violado Ujú. por un hombre o por una niñera? Ujú. Porque lidié con una persona una vez que dijo que fue violado repetidamente por su niñera. Entonces, cuando se trataba de hablar con la esposa, hay un silencio de los inocentes. Hay un león en lugar de su pasado. Wow. Sí, Wow. pero luego tienes a los Wow. esposos cabeza hueca. Tenía que Ujú. balancear esa Sí, pero respuesta. todas pasan por cosas y creo que cuando entran en una relación llevan la basura, Lo Ajá. hacen. sea cual sea la experiencia que tuvieron en la vida y, bueno, con todas estas cosas que he vivido hasta ahora, tememos hacer estas preguntas cuando se están cortejando, creo, si nos ven y están saliendo. Háganlo, en serio, hablen de su educación, hablen de su intimidad, las relaciones que tienen con otras personas, hablen de esas cosas, porque así Absolutamente. saben a qué se enfrentan, como este hermano que descubrió eso en una sesión de terapia. Y eso ha pasado todo el tiempo. Así Y es. creo que muchas personas no se dan cuenta que, como dijiste, la comunicación, y bueno, la honestidad para mí es la única política. Solo sé honesto, Es verdad. ¿cierto? Porque a veces escondemos cosas porque tememos, si soy honesto ya no me amarán más. Así Pero es. el amor toma esos riesgos. Claro, y le diría a todos los matrimonios de COVID-19 que están ahí afuera y luchan, el matrimonio es algo hermoso, Lo es. pero entiendan que no se presenta perfecto en la Sí. vida diaria. Se requiere trabajo, Absolutamente. mucho trabajo, Ujú. mucho amor, mucho perdón, muchos desacuerdos y de nuevo Sí. mucho amor. Todo lo de la Biblia se aplica a tu matrimonio. Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Sí. ¿sabes? Si Que el no se ponga enemigo, el sol sobre vuestro si el enojo. enemigo te ofende, Sí, Leandro, perdona los 70 veces 7. sí. ¿qué? Sí, sí, Sí. sí. ¿Puedes Todo compartir eso. algo con algunas de las mujeres que tal vez nos están viendo? Y bueno, porque los ven a ustedes y ven lo felices que son y todo. ¿Qué puedes decirle a las personas así? Tal vez pasan por cosas porque en realidad odian al esposo, odian todo, pero están en esto juntos. ¿Qué les puedes decir a ellas? Que pueda elevar su espíritu un poco. Solo ve a la cámara y háblales un poco. Justo ahí. Absolutamente. Mantente animada. Mantente animada. Sabes que se requiere trabajo, pero Dios está contigo. Dios es tu Ujú. guardián y Él te dirá las palabras correctas que decir en tu relación. Muy Él bien. te sostendrá Muy y bien. te guardará. Eres su hija, eres Muy su bien. hija. Y Él no dejará que nada malo te pase. Él no te dará más de lo que puedas soportar. Sí. Dios puede Ujú. hacer lo que sea. Él es el Dios que nunca falla y Él puede hacer lo imposible. Incluso si crees estar en una situación imposible y las Ujú. cosas no han cambiado por mucho tiempo y has lidiado con ellas tanto tiempo, debes saber que Dios lo ve y Él te guarda y Él sabe y tu avance ya viene. Ya viene. Ujú. Mm. Bueno, nos quedan Profetizar. unos 2 minutos y 50 segundos aquí. Y arzobispo, ¿qué puedes decir a los hombres que tal vez, bueno, en esta pandemia que vivimos justo ahora en casa, qué puedes decirles hoy para en realidad animarlos a hacer ese ajuste? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Primera de Corintios 11 dice que Cristo es la cabeza de todo hombre y que Dios es la cabeza de Cristo. Tu matrimonio va a experimentar la belleza y gozo de tu relación con Jesús. O va a experimentar las consecuencias de no tener esa relación completa con Cristo. Así es. Toma el resto de esa relación rota con Jesús y bríndale todo tu corazón a Él. Él te enseñará, Él te guiará y Ujú. sé vulnerable con Él. Y descubrirás que muchas de las cosas que Jesús quiere hacer en ti o corregirte o ayudarte o reforzar en ti vienen a través de la voz de tu esposa dada por Dios. Eso es lo que Absolutamente. debes recordar. Tu esposa no es tu enemigo. Absolutamente.
Porque todo lo que haces, pregúntale a ella. Ella es tu amiga. Puedes decir, bueno, quiero ir a este otro nivel y ella no está conmigo. Porque ella es sabia, sabe que estás en quiebra o sabe cómo impactará eso a tu familia. Si satisfaces a tu esposa, complaces a Dios. Y cuando saturas a tu esposa con tu amor, tu tiempo y atenciones, descubrirás que las puertas de la comunicación se abrirán con tu esposa. Y disfrutarás esta pandemia y no pensarás, ay Dios, haz que todo vuelva a la normalidad para poder alejarme de esta mujer. Escucha, esa mujer de la que te quieres alejar eres tú mismo. No corras de ti mismo, porque tu esposa te impregna. Sí. Amén. Bueno, pues fue un placer tenerlos en el programa. Debemos hacer esto de hacerlo más nuevo seguido. y reunirnos porque, bueno... Es la Junta de la Mesa Negra. La Junta de la Mesa Negra. Me encanta. Confío en Dios que en realidad disfrutaste esto hoy y es bueno tener amigos y gracias a ustedes por ser mis amigos, incluso cuando pasé por mis batallas y siguen aquí, siguen creyendo en mí. Los amo amigos y continuaré orando porque ustedes sigan siendo el ejemplo que son para sus hijos, para su iglesia y las personas en el mundo. El mundo los admira a ustedes. Gracias. Ven lo bendecidos que están. Y él siempre me amenaza y dice, amigo, es mejor que no hagas nada que estropee todo. Tienes una buena esposa, amigo, no hagas nada estúpido. Bueno, amigo, como ves, el tiempo se termina. Debo parar ahora, pero una vez más quiero agradecerles a ustedes por venir y gracias por vernos hoy. Y recuerda, Dios te ama, yo te amo y no hay nada que puedas Nada que hacer al puedas hacer al respecto. respecto. Dios te bendiga, ten un gran